Amigos y amigas, hoy vamos a viajar miles de años atrás, hasta los orígenes mismos de la civilización. Vamos a conocer la apasionante historia del Imperio Acadio, considerado el primer gran imperio de la humanidad. Hablaremos de cómo surgió de las antiguas ciudades-estado sumerias, de la figura legendaria de Sargón de Akkad, de sus conquistas que unificaron Mesopotamia bajo un mismo poder, de la gloria de sus ejércitos, de sus dioses y de sus intrigas palaciegas. Descubriremos también sus secretos, sus misterios, su caída y el legado que dejó para todas las civilizaciones que vinieron después. Así que acompáñenme en este viaje al pasado, porque lo que comenzó hace más de 4000 años sigue siendo una historia que nos habla hoy, sobre poder, ambición y el sueño de unidad. Antes de empezar, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos están viendo y a qué hora. Me encantará leerlos. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque comienza la historia del Imperio Acadio. En los albores de la civilización, mucho antes de que los grandes imperios conocidos llenaran los libros de historia, existía un lugar privilegiado por la naturaleza, donde la tierra era fértil y las aguas se desbordaban con generosidad. Esa región, situada entre dos ríos poderosos, el Tigris y el Éufrates, sería recordada como Mesopotamia, la tierra entre ríos. Allí nacieron no solo las primeras ciudades del mundo, sino también las primeras formas de organización política, la escritura, los códigos religiosos y una visión del cosmos que marcaría para siempre a la humanidad. Sin ese contexto, no podríamos entender el surgimiento del Imperio Acadio, pues los acadios no aparecieron de la nada. Fueron herederos, competidores y al mismo tiempo transformadores de un mundo ya vibrante y lleno de tensiones. Las ciudades-estado sumerias habían florecido en el sur de Mesopotamia, en la región que más tarde sería llamada Sumer. Ur, Uruk, Lagash, Umma, Kish, Eridu. Cada una de estas urbes era un centro independiente con sus propios dioses tutelares, sus murallas defensivas, sus templos majestuosos y sus campos de cultivo regados por canales cuidadosamente diseñados. La vida en estas ciudades era intensa y competitiva. Cada rey o ensi buscaba la supremacía sobre sus vecinos mientras proclamaba actuar en nombre de los dioses. Así, la política estaba impregnada de religión, y la religión estaba al servicio de la política. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros económicos, depósitos de grano y casas de administración. La figura del sacerdote era inseparable del poder, y cada victoria militar era interpretada como el favor divino concedido a un gobernante sobre otro. Pero no era una vida fácil. Los sumerios dependían del control del agua en una región donde las inundaciones podían ser devastadoras y las sequías implacables. Por eso, desde muy temprano, desarrollaron sistemas complejos de irrigación, presas y canales. Este esfuerzo colectivo fortaleció la organización social, pero también fue motivo de conflicto, pues las disputas por el agua entre ciudades vecinas eran frecuentes y sangrientas. Los registros antiguos nos hablan de guerras libradas no solo por territorios o botines, sino por el acceso a canales y campos fértiles. La rivalidad entre Lagash y Umma, por ejemplo, se convirtió en una especie de guerra crónica, con episodios de saqueo, represalias y tratados rotos, como si el ciclo de violencia estuviera inscrito en la misma tierra. En medio de este escenario, surgieron avances que cambiaron radicalmente la historia humana. Uno de ellos fue la escritura cuneiforme, nacida alrededor del Trendlilus 200 a.C., al principio como un sistema de fichas y pictogramas usados para llevar cuentas de granos y ganado, y luego transformada en un lenguaje complejo capaz de registrar transacciones, leyes, himnos, poemas y epopeyas.
Con la escritura, el poder adquirió memoria. Los reyes podían dejar constancia de sus victorias, los comerciantes podían fijar contratos, y los sacerdotes podían transmitir mitos sagrados de generación en generación. La humanidad pasaba del mundo oral al mundo escrito, y con ello Mesopotamia se convertía en la primera civilización plenamente histórica. La religión sumeria, profundamente ligada a la naturaleza, concebía un universo poblado por dioses caprichosos que controlaban las fuerzas del cielo, de los ríos y de la tierra. Anu, el dios del cielo; Enlil, señor del viento y de las tormentas; Enki, dios de la sabiduría y de las aguas subterráneas; Inanna, diosa del amor y de la guerra. Cada ciudad-estado tenía un dios protector, y los templos eran los ejes de la vida urbana. Estos templos se erguían en forma de sigurats, construcciones monumentales que elevaban la tierra hacia el cielo, uniendo lo humano con lo divino. El gobernante, a menudo, era visto como representante de los dioses en la tierra, lo que legitimaba su autoridad y le daba un carácter sagrado a su poder. En este complejo mosaico de ciudades y divinidades, también habitaban pueblos que no eran sumerios, pero que se habían mezclado con ellos a lo largo del tiempo. Entre estos estaban los acadios, un pueblo de lengua semítica que se estableció en la parte central de Mesopotamia, probablemente en contacto con los sumerios desde tiempos remotos. Mientras los sumerios hablaban una lengua aislada, los acadios utilizaban una lengua emparentada con el hebreo y el árabe, lo que indica que provenían de raíces diferentes, aunque ya para ese tiempo ambos pueblos compartían territorio, prácticas culturales y dioses comunes. En realidad, más que una separación tajante, lo que existía era un proceso de mestizaje cultural, donde las diferencias lingüísticas no impedían la colaboración ni el conflicto. Los acadios eran conocidos por su capacidad militar y por su integración en las redes comerciales mesopotámicas. Su presencia en la región se fue consolidando al punto de fundar sus propias ciudades, entre ellas la enigmática Akkad, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio arqueológico hasta el día de hoy. Lo cierto es que su influencia crecía y con ella aumentaba la tensión entre las élites sumerias tradicionales y los jefes militares acadios. Poco a poco, el equilibrio de poder comenzaba a cambiar. Mientras los sumerios habían sido pioneros en la creación de ciudades y templos, los acadios aportaban una visión más expansiva, una ambición que no se conformaba con la supremacía de una sola ciudad, sino que aspiraba a unir a todas bajo un solo cetro. El comercio también desempeñó un papel crucial en este mundo en transformación. Desde muy temprano, Mesopotamia carecía de ciertos recursos esenciales, como la madera, la piedra dura o los metales preciosos. Esto impulsó a sus habitantes a establecer rutas de intercambio que se extendían hasta Anatolia, el Golfo Pérsico, Irán y más allá. Los acadios, con su ubicación geográfica estratégica, supieron aprovechar estas redes comerciales, convirtiéndose en intermediarios y fortaleciendo su poder económico. Así, no solo compartían la religión y la escritura con los sumerios, sino que también compartían su necesidad de mantener abiertas las rutas de comunicación y de dominar los recursos vitales. A medida que los siglos avanzaban, el sur de Mesopotamia se mantenía dividido entre ciudades que luchaban por imponerse, mientras el centro y el norte veían surgir nuevas dinámicas de poder. Era como si la tierra misma estuviera gestando la posibilidad de un cambio radical, un giro histórico en el que ya no serían las ciudades-estado las que dominaran, sino una estructura más amplia y ambiciosa, un imperio. La rivalidad constante entre los reinos sumerios había mostrado los límites de la fragmentación. Lo que estaba por venir era la unificación bajo un líder que supo aprovechar las fracturas, las debilidades y las oportunidades. Y ese líder sería recordado como Sargón de Akkad.
Pero antes de su ascenso, era necesario que la historia de sumerios y acadios se entrelazara hasta crear el terreno fértil donde brotaría la idea de imperio. En ese marco, los acadios no eran simples invasores ni meros imitadores. Su relación con los sumerios fue una mezcla de integración y competencia. Adoptaron la escritura cuneiforme, adaptándola a su lengua semítica. Adoptaron también los dioses sumerios, aunque a veces con nombres propios y con características particulares. La diosa Inanna de los sumerios se transformaría en Ishtar para los acadios, y así se construía un panteón compartido que unía tradiciones distintas en un mismo universo religioso. Esta convergencia cultural sería uno de los pilares del futuro imperio acadio, un estado capaz de unificar bajo un mismo mando a pueblos diversos, sin borrar sus identidades, sino integrándolas bajo una visión común. El mundo mesopotámico previo a los acadios era, pues, un hervidero de innovación y conflicto, de creatividad y rivalidad. Allí estaban las semillas de lo que sería el primer imperio de la historia, el nacimiento de la escritura, la construcción de los primeros templos monumentales, el desarrollo de redes comerciales internacionales, la consolidación de una religión que otorgaba legitimidad al poder. Todo ello creó el marco en el que los acadios pasarían de ser un pueblo más a convertirse en protagonistas de una epopeya sin precedentes. Lo que estaba en juego no era solo el dominio de unas cuantas ciudades, sino la creación de una nueva forma de gobernar. Un poder centralizado que superara las divisiones ancestrales y que por primera vez intentara abarcar toda Mesopotamia bajo una sola autoridad. El escenario estaba listo, y las tensiones acumuladas anunciaban que muy pronto la historia daría un giro inesperado y monumental. La historia del Imperio Acadio no puede contarse sin detenernos en la figura de su fundador, Sargón, un hombre cuya vida fue tan extraordinaria que pronto se convirtió en leyenda. Su infancia y sus orígenes se encuentran envueltos en un halo de misterio, donde la frontera entre mito y realidad se difumina, y es precisamente esa mezcla la que lo convirtió en un personaje inmortal, capaz de inspirar tanto respeto como fascinación durante miles de años. Porque no estamos hablando simplemente de un rey más, sino de alguien que logró pasar de los márgenes más humildes de la sociedad hasta la cima del poder, desafiando las estructuras de su tiempo y dejando tras de sí una estela de conquistas y relatos épicos. Según las tradiciones más antiguas, Sargón nació en circunstancias adversas. Los textos tardíos que narran su leyenda lo presentan como hijo ilegítimo, fruto de una unión prohibida o vergonzosa. Su madre, incapaz de criarlo, colocó al pequeño en una cesta de juncos impermeabilizada con betún y lo dejó a merced del río Éufrates. La imagen resulta inevitablemente familiar para quienes conocen otras historias de la antigüedad, como la de Moisés siglos más tarde. En Mesopotamia, esta práctica no era del todo extraña. Los relatos de niños abandonados en las aguas simbolizan tanto la desesperación de una madre como el destino extraordinario que aguarda al niño. El río, en esas culturas, era fuente de vida, pero también de misterio, un escenario en el que los dioses podían intervenir. La cesta flotó por las aguas hasta que fue encontrada por un aguador o jardinero llamado Aki. Este hombre sencillo recogió al niño y lo crió como propio, enseñándole los oficios básicos del cuidado de huertos y jardines. Así, el futuro rey pasó sus primeros años en un ambiente humilde, trabajando con la tierra, aprendiendo a observar los ciclos de la naturaleza y a valorar el esfuerzo del trabajo cotidiano. El contraste no podría ser mayor. Aquel que sería recordado como rey de los 4/4 del mundo, había comenzado su vida en el anonimato de un hogar campesino, lejos de palacios o templos.
Esta dualidad entre orígenes modestos y destino grandioso es uno de los ejes de la narrativa sobre Sargón, un motivo que reforzaba la idea de que su ascenso fue obra del destino y del favor divino. La leyenda añade un elemento clave: la intervención de la diosa Ishtar, también conocida como Inanna en la tradición sumeria. Ella, diosa del amor, de la fertilidad y de la guerra, habría protegido a Sargón desde niño, eligiéndolo como su favorito. Su patronazgo no solo le garantizaba la supervivencia, sino también un aura de legitimidad sagrada. En una época en la que el poder debía justificarse como voluntad de los dioses, este detalle era fundamental. Sargón no se presentaba simplemente como un hombre hábil o afortunado. Era el elegido de una de las deidades más poderosas y ambivalentes del panteón mesopotámico. Cuando creció, el joven Sargón abandonó la vida rural y buscó oportunidades en la ciudad. Sus capacidades pronto le abrieron puertas. Logró entrar al servicio del rey de Kish, una de las ciudades más influyentes de Sumer. Allí, su puesto inicial fue aparentemente modesto: copero del rey. Sin embargo, este cargo no debe subestimarse. El copero estaba muy cerca del soberano, no solo físicamente, al servirle vino y alimentos, sino también políticamente, al convertirse en uno de los hombres de confianza de la corte. Era un rol delicado, porque el copero tenía acceso directo al monarca, podía escuchar conversaciones estratégicas y, en cierto sentido, estaba en posición de influir en las decisiones. En ese ambiente de intrigas y rivalidades, Sargón demostró inteligencia, lealtad y capacidad de organización. Poco a poco, comenzó a destacar no solo como servidor, sino como estratega. Su carisma natural y su talento militar le permitieron ganarse la confianza de soldados y comandantes. El mito nos habla de su ascenso meteórico, pero también es probable que detrás de la leyenda hubiera años de disciplina, de aprendizaje y de contacto con las realidades de la política mesopotámica, porque Sargón no solo debía conocer el arte de la guerra, sino también los entresijos de la diplomacia, las alianzas entre ciudades, los pactos con los templos y la capacidad de manejar tanto la fuerza como la persuasión. El relato épico lo pinta como un hombre marcado por el destino, pero los arqueólogos e historiadores sospechan que su camino al poder fue el resultado de una combinación de circunstancias propicias y de ambición personal. En un mundo donde las ciudades-estado estaban desgastadas por siglos de conflictos, donde la lucha por el agua y los recursos parecía interminable, y donde las rivalidades debilitaban constantemente el orden político, alguien como Sargón podía presentarse como alternativa. Un líder fuerte, capaz de superar las divisiones y de unificar bajo un solo mando lo que hasta entonces había sido un mosaico fragmentado. La imagen del niño abandonado en el río es, por tanto, más que una simple anécdota. Representa la idea de un elegido, alguien que surge desde abajo y cuya vida está guiada por fuerzas superiores. En el imaginario mesopotámico era una manera de demostrar que su autoridad no dependía solo de linajes reales o de genealogías divinas, sino de la voluntad directa de los dioses que habían intervenido para elevarlo por encima de todos los demás. Este mito le daba un aura de invencible, pues si los dioses lo habían salvado del abandono y de la muerte, ¿cómo podrían permitir que sus enemigos lo derrotaran? El tránsito de copero a comandante fue, sin duda, un punto de inflexión. Algunos textos sugieren que, al servicio del rey de Kish, Sargón comenzó a dirigir tropas en campañas locales, donde mostró gran habilidad para la estrategia y la disciplina militar. Se ganó así el respeto de los soldados, que lo veían como uno de los suyos, alguien que no provenía de la nobleza, sino de un origen humilde. Esa conexión directa con la tropa fue esencial en su futuro, porque no gobernaría solo con símbolos religiosos o con riqueza,
sino con la lealtad de hombres que estaban dispuestos a seguirlo en batalla. Es importante subrayar que aunque la narrativa oficial lo envolvía en mito, los detalles más humanos de su vida eran igualmente poderosos. No era un príncipe educado en palacios, sino un hombre que había vivido las dificultades del pueblo común, que conocía la dureza del trabajo agrícola, que había aprendido desde niño lo que significaba depender del azar de los dioses y de la fuerza del río. Ese trasfondo le otorgaba una perspectiva única frente a los demás gobernantes, acostumbrados a heredar su poder en lugar de conquistarlo. Con el paso del tiempo, el joven Sargón no solo acumuló experiencia militar, sino también contactos políticos. Su posición en la corte de Kish le permitió tejer redes de apoyo y observar de cerca las debilidades del sistema de ciudades-estado. En un mundo donde los reyes locales se proclamaban campeones de sus dioses, él imaginaba algo más grande, un poder que no dependiera de la supremacía de una ciudad sobre otra, sino de la unificación de todas bajo una sola corona. Esa idea, que aún parecía inalcanzable, comenzaba a germinar en su mente, alimentada por su confianza, por las victorias que empezaba a cosechar y por la creencia de que Ishtar lo había elegido para una misión especial. El mito y la realidad se entrelazan en este periodo de su vida. ¿Fue realmente abandonado en un río o fue un recurso literario posterior para engrandecer su figura? ¿Fue su ascenso tan rápido como cuentan las leyendas? ¿O se trató de un proceso largo y arduo? Probablemente nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Sargón se convirtió en un símbolo viviente de superación, un hombre que transformó sus aparentes desventajas en la base de su poder. En el mundo antiguo, donde los linajes pesaban tanto como la sangre, él rompió las reglas, demostrando que el destino podía desafiar las jerarquías establecidas. El niño de la cesta, el protegido de Ishtar, el copero convertido en comandante, estaba a punto de dar un paso decisivo. Desde las murallas de Kish hasta las llanuras que rodeaban el Éufrates, su nombre comenzaba a sonar con fuerza, y pronto toda Mesopotamia sabría que aquel joven humilde se convertiría en el primer gran conquistador de la historia. El ascenso de Sargón hacia el poder supremo no fue un camino lineal ni exento de riesgos. Una vez consolidado en la corte de Kish, su ambición comenzó a chocar con los intereses de quienes se aferraban a la vieja estructura de ciudades-estado. El momento decisivo llegó cuando se enfrentó a Lugal-Sahesi, rey de Umma, uno de los gobernantes más poderosos de Sumer y un personaje que parecía destinado a dominar toda Mesopotamia. Lugal-Sahesi había logrado lo que muchos antes habían intentado: unificar bajo su mando gran parte de las ciudades sumerias, desde Uruk hasta Ur, extendiendo su autoridad a lo largo del fértil sur mesopotámico. Se proclamaba emisario de Enlil, el gran dios del viento, y no dudaba en atribuirle a su reinado un carácter sagrado. Sin embargo, en ese mismo escenario surgía la figura de Sargón, dispuesto a desafiarlo y a demostrar que había espacio para un poder aún mayor. Los registros históricos, en especial las inscripciones posteriores, cuentan que Lugal-Sahesi se convirtió en el rival más emblemático de Sargón. Su campaña de expansión había debilitado a otros gobernantes y había dejado tras de sí una serie de ciudades resentidas por su dominio. Sargón supo aprovechar esas fisuras. Con una mezcla de astucia política y fuerza militar, comenzó a reunir seguidores, formando un ejército leal que veía en él no solo a un comandante, sino a un líder con un destino manifiesto. El enfrentamiento entre ambos no fue simplemente una lucha entre dos reyes, sino un choque de visiones. La del viejo orden sumerio, representado por Lugal-Sahesi, contra la nueva ambición imperial encarnada por Sargón. Las crónicas describen la victoria de Sargón como un acontecimiento aplastante. Se dice que derrotó a Lugal-Sahesi en batalla,
capturándolo vivo y llevándolo encadenado hasta Nippur, la ciudad sagrada de Enlil, para exhibirlo públicamente como prisionero. Este gesto tuvo un enorme valor simbólico. No solo demostraba la superioridad militar de Sargón, sino también su capacidad para desafiar la autoridad religiosa y política del sur. Al llevar a su enemigo vencido ante el templo de Enlil, Sargón enviaba un mensaje inequívoco. Los dioses ya no favorecían a Lugalsagesi, sino a él. Era la proclamación de una nueva era, una ruptura con siglos de rivalidad entre ciudades que hasta entonces parecían condenadas a un ciclo interminable de guerras. Tras esta victoria, Sargón inició una serie de campañas que marcaron el inicio del imperio acadio. Kish, la ciudad donde había comenzado su carrera, cayó bajo su control. Uruk, la legendaria ciudad de Gilgamesh, fue conquistada y sometida a su autoridad. Ur, con sus templos dedicados a Nana, el dios de la luna, también fue incorporada a su dominio. Cada ciudad que caía ampliaba no solo su territorio, sino también su legitimidad como gobernante. La rapidez con que lo logró sorprende incluso a los historiadores modernos. En apenas unos años, Sargón pasó de ser un copero convertido en general a convertirse en el señor absoluto de Sumer. La estrategia de Sargón no se limitaba a la fuerza bruta. Comprendió que la unificación no podía sostenerse únicamente a base de victorias militares. Necesitaba construir un nuevo centro de poder, un símbolo de su reinado que no estuviera ligado a las viejas rivalidades entre ciudades. Así nació Akkad, la capital de su reino. Aunque su ubicación exacta sigue siendo un enigma para la arqueología, las fuentes antiguas la describen como una ciudad espléndida, planificada para reflejar el poder y la innovación de un nuevo orden. Akkad no era solo una capital administrativa, sino también un emblema de identidad. Los habitantes del imperio no eran ya únicamente sumerios o acadios, sino súbditos de una misma entidad política que se reconocía en la grandeza de su ciudad. El traslado del poder a Akkad fue un movimiento audaz. En lugar de apoyarse en las ciudades tradicionales que siempre habían rivalizado entre sí, Sargón creaba un nuevo eje, una capital construida para la cohesión y la centralización. Allí concentró los recursos, la administración y el culto, fortaleciendo la idea de un poder que trascendía las divisiones ancestrales. La ciudad se convirtió en un crisol donde se mezclaban las tradiciones sumerias y acadias, integrando lenguas, religiones y costumbres. Los escribas adaptaron la escritura cuneiforme a la lengua acadia, y poco a poco esta empezó a convertirse en lengua de diplomacia y de cultura, desplazando al sumerio como vehículo principal en las inscripciones reales. Con el control de las principales urbes del sur, Sargón estableció un sistema de gobernadores conocidos como Ensi, que administraban las ciudades conquistadas en nombre del rey. De este modo, las antiguas capitales mantenían cierta autonomía local, pero su lealtad estaba subordinada al poder central. Era un delicado equilibrio. Sargón sabía que un dominio excesivamente duro podía provocar rebeliones, pero también comprendía que necesitaba mantener bajo control a las élites tradicionales. Su política combinaba pragmatismo y autoridad, castigando con dureza a los rebeldes, pero premiando a quienes aceptaban la nueva realidad. El impacto de estas campañas fue profundo. Por primera vez en la historia, Mesopotamia dejaba de ser un mosaico de ciudades en guerra constante para convertirse en un territorio unificado bajo un solo gobernante. La magnitud de este logro no puede subestimarse. Durante siglos, los sumerios habían vivido en competencia permanente, incapaces de mantener la unidad por más de unos pocos años. Sargón rompió ese patrón, creando un modelo de poder que sería imitado por los grandes imperios posteriores. La idea de que un solo rey
podía gobernar sobre diferentes pueblos, lenguas y tradiciones, se convirtió en una realidad tangible. El recuerdo de estas victorias quedó inmortalizado en inscripciones que exaltaban la figura del rey. Sargón se presentaba como el elegido de Ishtar, el hombre que había derrotado a 33 reyes y que había sometido a todas las tierras desde el mar inferior, el Golfo Pérsico, hasta el mar superior, el Mediterráneo. Aunque es probable que estas afirmaciones fueran exageradas, cumplían una función propagandística fundamental: consolidar su imagen como conquistador invencible y como figura casi divina. En una época en la que la escritura servía para legitimar el poder, las palabras talladas en tablillas y estelas eran tan importantes como las espadas en el campo de batalla. Akkad, mientras tanto, florecía como símbolo del nuevo imperio. Sus murallas, palacios y templos eran descritos como espléndidos. Allí se concentraba el botín de las conquistas, los tributos de las ciudades sometidas y las riquezas que fluían a través de las rutas comerciales. La ciudad no solo era un centro administrativo, sino también un espacio de innovación. Se cree que bajo su patrocinio se desarrollaron avances en la administración, la organización del ejército y la integración de las diversas culturas que formaban parte del imperio. Pero más allá de las construcciones y los ejércitos, lo que Sargón estaba edificando era una nueva forma de pensar el poder. Su modelo rompía con la tradición de las ciudades-estado y abría paso a la noción de imperio. La política dejaba de girar únicamente en torno a los dioses locales y a las rivalidades urbanas para convertirse en un proyecto de dominación territorial a gran escala. El rey ya no era solo el representante de un dios en una ciudad específica, sino el señor de múltiples pueblos, respaldado por un mandato divino universal. Así fue como, tras las primeras campañas, Sargón consolidó su poder de manera definitiva. Lugalsagesi había sido derrotado y humillado. Las principales ciudades del sur habían caído bajo su dominio, y Akkad se erguía como la nueva capital de un reino sin precedentes. Era el inicio de una era imperial, en la que un hombre de orígenes humildes había logrado lo impensable: unificar bajo su cetro a los pueblos de Mesopotamia y abrir el camino para la expansión que lo llevaría más allá de las fronteras conocidas. Su nombre, asociado a la victoria y a la gloria, comenzaba a resonar como el de un conquistador incomparable. Y el mundo antiguo estaba a punto de presenciar el primer gran experimento imperial de la humanidad. Tras la consolidación de su poder en Sumer y la fundación de Akkad como capital, Sargón no se conformó con ser el rey de Mesopotamia. Su ambición lo impulsaba más allá de las llanuras fértiles del Tigris y el Éufrates, hacia territorios lejanos que nunca antes habían estado bajo el dominio de un solo hombre. El apogeo de las conquistas acadias marcaría un antes y un después en la historia, porque fue entonces cuando el concepto mismo de imperio alcanzó por primera vez una escala que parecía inimaginable. Desde las montañas de Elam, al este, hasta las costas del Mediterráneo, al oeste, el poder acadio se extendió como un río desbordado, arrasando resistencias y dejando tras de sí una red de dominios unidos por la espada, la administración y el mito del rey conquistador. El primer gran desafío vino de Elam, en el actual suroeste de Irán. Esta región montañosa había sido desde siempre un vecino incómodo para los sumerios, un territorio que alternaba entre ser aliado y enemigo, y que contaba con recursos minerales que despertaban la codicia de Mesopotamia. Sargón marchó contra ellos en una campaña decisiva. Las crónicas aseguran que arrasó ciudades, sometió a sus reyes y extendió su influencia hasta las fronteras más orientales conocidas por su pueblo. Al conquistar Elam, no solo
aseguraba la frontera oriental de su imperio, sino que también garantizaba el acceso a rutas comerciales y materias primas vitales, como metales para la fabricación de armas y herramientas. Era una muestra temprana de cómo las conquistas no se guiaban únicamente por la gloria, sino por la necesidad práctica de sostener un imperio en expansión. Con el este bajo control, Sargón dirigió su mirada hacia el norte. Allí se encontraban las rutas que llevaban a Anatolia, tierra rica en 1900, madera, metales y piedras preciosas. Los acadios comprendieron pronto que para mantener la maquinaria de su imperio necesitaban asegurar el flujo constante de recursos. No se trataba solo de conquistar tierras por prestigio, sino de controlar el comercio que alimentaba a las ciudades y a los ejércitos. Las fuentes mencionan expediciones hacia Subartu en la Alta Mesopotamia y hacia las regiones montañosas donde vivían pueblos nómadas y tribales difíciles de someter. Sin embargo, la disciplina y la organización del ejército acadio les dieron la ventaja. Estas campañas aseguraron el dominio de las rutas hacia el norte y permitieron a Sargón establecer colonias y guarniciones que servían tanto como puntos de control como de intercambio cultural. El oeste representaba, sin duda, la mayor hazaña. Allí se encontraba el Mediterráneo, un horizonte lejano y casi mítico para los pueblos de Mesopotamia. Se dice que Sargón llevó a sus tropas hasta las costas de ese mar, conquistando territorios en Siria y llegando a imponer su autoridad sobre ciudades como Mari y Ebla, importantes centros comerciales que controlaban las rutas caravaneras. La idea de que un rey mesopotámico hubiera alcanzado el Mediterráneo era asombrosa para sus contemporáneos. En las inscripciones que exaltaban sus victorias, Sargón se jactaba de haber extendido su poder desde el mar inferior hasta el mar superior, es decir, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Aunque es posible que algunos detalles fueran exagerados por la propaganda real, lo cierto es que el imperio alcanzó una extensión sin precedentes, conectando regiones que hasta entonces solo habían tenido contactos esporádicos. Estas campañas no habrían sido posibles sin un ejército disciplinado e innovador. Los acadios heredaron de los sumerios muchas de sus técnicas de guerra, como la formación de falanges y el uso de carros tirados por onagros, pero los llevaron a un nivel superior. Su fuerza militar no era solo numerosa, sino también flexible. Se organizaba en unidades jerarquizadas, con oficiales responsables de grupos de soldados, lo que permitía maniobras más coordinadas en el campo de batalla. El rey mismo solía comandar a sus tropas, y su presencia se interpretaba como un signo del favor divino. La lealtad del ejército a Sargón era absoluta, en parte porque él provenía de un origen humilde y se había ganado la confianza de los soldados al compartir con ellos los riesgos de la guerra. La innovación no se limitaba al combate. Sargón comprendió que mantener un imperio tan vasto requería más que victorias militares. Necesitaba una administración centralizada capaz de integrar a pueblos diversos. Para ello, implementó un sistema en el que gobernadores designados por él, conocidos como Ensi o Shakanaku, administraban las ciudades conquistadas. Estos gobernadores rendían cuentas directamente al rey, garantizando que la autoridad central estuviera presente en todo el territorio. Además, estableció guarniciones militares en puntos estratégicos, asegurando que cualquier rebelión pudiera ser sofocada rápidamente. La recaudación de tributos fue otro pilar fundamental de esta administración. Cada región debía aportar grano, ganado, metales u otros recursos que eran transportados hasta Akkad, donde se concentraban para sostener al ejército, financiar nuevas campañas y embellecer la capital. De este modo, el imperio funcionaba como una red en la que las riquezas fluían hacia el centro, alimentando la imagen de poder y prosperidad del rey.
Los escribas jugaban un papel crucial en este sistema, registrando los tributos, los decretos y las victorias, y asegurando que la memoria del reinado de Sargón quedara inscrita para la posteridad. A pesar de la dureza de las conquistas, Sargón también supo integrar a los pueblos sometidos en la estructura imperial. En lugar de destruir completamente sus tradiciones, permitía que conservaran sus dioses y costumbres, siempre y cuando reconocieran su supremacía y pagaran tributo. Esta política pragmática evitaba levantamientos masivos y fomentaba la cooperación. Así, el imperio no se sostenía únicamente en la fuerza de las armas, sino también en una red de acuerdos, tolerancias y beneficios mutuos. El impacto cultural de este proceso fue enorme. Las lenguas locales empezaron a convivir con el acadio, que poco a poco se convertía en la lengua franca del imperio. Los dioses sumerios fueron reinterpretados bajo nombres acadios, creando un panteón híbrido que reforzaba la unidad religiosa. El arte y la arquitectura se expandieron con nuevos estilos que combinaban tradiciones, dando forma a una cultura verdaderamente imperial. Akkad se convirtió en un centro no solo de poder político, sino también de innovación cultural, irradiando su influencia hacia todas las tierras bajo su control. Sin embargo, la magnitud del imperio también planteaba desafíos. Mantener el control sobre regiones tan distantes requería una logística impresionante. Las rutas de comunicación debían ser seguras, las guarniciones debían estar abastecidas y los gobernadores necesitaban lealtad constante hacia el centro. La centralización era una herramienta poderosa, pero también una debilidad potencial. Bastaba con que una región estratégica se rebelara para poner en riesgo el equilibrio general. Sargón lo sabía y por eso dedicaba gran parte de su energía a supervisar personalmente sus dominios, recorriendo las tierras conquistadas y mostrando la presencia viva del rey. El eco de sus conquistas resonaba en todas partes. Los pueblos sometidos lo veían como un hombre favorecido por los dioses, alguien que había logrado lo que nadie antes había conseguido. Los enemigos, en cambio, lo describían como una tormenta imparable, una fuerza que arrasaba todo a su paso. Su figura crecía tanto en lo real como en lo legendario, y las crónicas lo pintaban como un rey universal, un gobernante cuyo poder se extendía más allá de lo imaginable. El apogeo de las conquistas acadias fue, en definitiva, la construcción del primer gran imperio de la historia. Con Sargón a la cabeza, Mesopotamia dejó de ser un conjunto de ciudades en pugna para convertirse en un territorio unificado y expansivo, conectado con regiones lejanas y sostenido por una administración eficiente. El rey no era ya simplemente un líder local, era un símbolo de una nueva era, la del poder imperial. Sus campañas, sus innovaciones militares y su capacidad para integrar pueblos diversos sentaron las bases de lo que significaría gobernar un imperio en los siglos venideros. El mundo había cambiado para siempre, y el nombre de Sargón se inscribía en la memoria de la humanidad como el primer gran conquistador que se atrevió a soñar con un dominio universal. La grandeza del imperio acadio no se medía únicamente por sus conquistas militares ni por la extensión de sus fronteras. Para que un dominio tan vasto pudiera mantenerse unido, era necesario construir una vida cotidiana que diera cohesión a pueblos diferentes, tradiciones diversas y economías complementarias. La fuerza de la espada había abierto las puertas, pero fue la organización interna, la religión compartida y las redes de comercio las que sostuvieron el edificio imperial. Entender cómo vivían los habitantes del imperio acadio nos permite ver no solo la cara guerrera de esta civilización, sino también su entramado cultural y administrativo, que resultó revolucionario para su época. Uno de los pilares de la vida imperial era la escritura.
Los escribas desempeñaban un rol central en la maquinaria del Estado, pues eran ellos quienes registraban los tributos, decretos, contratos y victorias militares. Utilizando la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla, estos especialistas daban forma al lenguaje administrativo del imperio. Ser escriba no era un oficio común, requería años de formación en las casas de las tablillas, donde aprendían no solo signos y fonemas, sino también matemáticas, contabilidad y fórmulas religiosas. La burocracia acadio-sumeria, alimentada por estos escribas, permitía que las órdenes de Akkad llegaran a todos los rincones del territorio y que el flujo de recursos fuera constante y medible. Sin ellos, el imperio se habría desmoronado bajo el peso de su propia complejidad. El sistema de tributos era el corazón económico de esta red. Cada ciudad, cada provincia y cada región conquistada debía enviar contribuciones regulares al centro. El grano constituía la base del tributo, pues aseguraba la alimentación del ejército y de la población urbana. A esto se sumaban animales, metales, madera, piedras preciosas y productos artesanales. Todo era contabilizado y almacenado en los grandes depósitos del palacio y los templos, instituciones que actuaban a la vez como centros económicos, políticos y religiosos. Sargón y sus sucesores usaron estos recursos para financiar campañas, embellecer las ciudades y sostener la jerarquía que mantenía el poder en equilibrio. El comercio de larga distancia era otro aspecto vital. Los acadios comprendieron que un imperio no podía subsistir únicamente de lo que producía en sus tierras fértiles. Necesitaban materiales que la llanura mesopotámica no ofrecía: madera de los bosques de Anatolia y del Líbano, y cobre y estaño de las montañas de Irán y del Golfo Pérsico, piedras semipreciosas como lapislázuli de Afganistán, y marfil, conchas y perfumes de las rutas que se extendían hacia Arabia y más allá. Las caravanas recorrían kilómetros interminables, cruzando desiertos y montañas, mientras las embarcaciones navegaban por los ríos y las aguas del Golfo, transportando mercancías hacia los puertos de Akkad y de otras ciudades aliadas. Este comercio no solo enriquecía al imperio, sino que lo conectaba con culturas lejanas, permitiendo un intercambio constante de ideas, estilos artísticos y creencias. Las rutas comerciales se convirtieron en arterias de vida. Hacia Anatolia se transportaba metal y madera, recursos estratégicos para fabricar armas, carros y herramientas. Desde el Golfo Pérsico llegaban productos de Dilmun, la actual Bahrein, considerada un punto intermedio en la red marítima que conectaba Mesopotamia con el Valle del Indo. Así, el imperio acadio no solo dominaba a sus vecinos inmediatos, sino que se integraba en una economía interregional que, aunque primitiva, ya mostraba rasgos de globalización. Akkad era un nodo central en este entramado, irradiando influencia y absorbiendo riquezas. En medio de esta vida económica y administrativa, la religión ocupaba un lugar central. Los templos eran mucho más que lugares de culto. Funcionaban como centros económicos, donde se almacenaban tributos y se redistribuían recursos. La religión era el pegamento ideológico que justificaba el poder del rey y la subordinación de los pueblos. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, ocupaba un lugar especial en la devoción acadia. Se decía que había protegido a Sargón desde su infancia, cuando era un niño abandonado en el río y luego adoptado por un jardinero. La protección de Ishtar era interpretada como la prueba de que el rey estaba destinado a la grandeza. Su favor divino legitimaba cada una de sus victorias y cada decreto de su reinado. Pero Ishtar no era la única figura central. Enlil, el dios del aire y señor de la autoridad, era también un pilar fundamental. En la mentalidad mesopotámica, Enlil era quien otorgaba el poder a los reyes. Sin su beneplácito,
Ningún gobierno podía sostenerse. Sargón supo presentarse como elegido por los dioses, un hombre excepcional cuya legitimidad provenía tanto de la espada como de la voluntad divina. Así, la política y la religión se entrelazaban en un discurso poderoso. Obedecer al rey era obedecer a los dioses, y rebelarse contra el imperio era un acto de impiedad que traería castigos celestiales. Las ceremonias religiosas reforzaban este mensaje. Grandes procesiones recorrían las ciudades, los templos eran decorados con ofrendas, y los sacrificios recordaban al pueblo la grandeza de los dioses y el papel sagrado del monarca. La capital, Akkad, se convirtió en un centro no solo político, sino también espiritual. Allí se concentraban los rituales que proclamaban la unión entre cielo y tierra a través del rey. La imagen de Sargón como rey de las 4 regiones no era solo un título político, sino una declaración religiosa. Él era el mediador entre la humanidad y el orden divino. La vida cotidiana del pueblo común, por supuesto, no estaba tan ligada a estas cuestiones de poder, pero sí se veía afectada por ellas. Los campesinos cultivaban los campos fértiles, regados por canales, y gran parte de su producción era entregada en 1100 en forma de tributo. Los artesanos producían cerámica, textiles y herramientas, algunos de los cuales se destinaban al comercio de larga distancia. Los soldados, provenientes muchas veces de estas mismas familias campesinas, pasaban parte del año en campañas y otra parte en tareas agrícolas. La vida urbana, en cambio, giraba en torno a los palacios y templos, donde se mezclaban la política, la religión y la economía. El esplendor de la capital reflejaba todo este dinamismo. Akkad, aunque perdida para la arqueología moderna, era descrita en las inscripciones como una ciudad llena de riqueza, adornada con materiales exóticos y animada por el bullicio de comerciantes y funcionarios. Allí llegaban los tributos, allí residía el rey, y desde allí se enviaban las órdenes que mantenían unido el imperio. La ciudad era un símbolo viviente del poder imperial, un recordatorio para todos de la magnitud del proyecto iniciado por Sargón. La religión, el comercio y la administración formaban así una tríada inseparable. El escriba que registraba un tributo lo hacía en nombre del rey y por extensión de los dioses. El comerciante que transportaba lapislázuli desde tierras lejanas contribuía al prestigio del imperio y al esplendor de los templos. El campesino que entregaba parte de su grano alimentaba a los soldados que defendían el territorio. Todo estaba conectado en una red de dependencias y significados que mantenían viva la máquina imperial. Lo que distinguía al imperio acadio de sus predecesores era precisamente esa capacidad de articular elementos diversos en un sistema coherente. No se trataba solo de conquistar y someter, sino de integrar, administrar y justificar. La vida cotidiana en este imperio era, en muchos sentidos, un ensayo de lo que siglos después se convertiría en el modelo recurrente de los grandes estados centralizados. Así, mientras el mundo recordaba a Sargón como un conquistador imparable, en la base de su imperio bullía una compleja red de escribas, comerciantes, sacerdotes, campesinos y artesanos que cada uno en su papel sostenían el edificio imperial. El mito del rey divinamente elegido, el esplendor de los templos dedicados a Ishtar y Enlil, y la vibrante circulación de mercancías y tributos daban forma a un orden que parecía eterno. Akkad se presentaba no solo como la capital de un reino, sino como el corazón de una nueva era de organización humana, una era en la que la vida cotidiana se convertía en el verdadero cimiento del poder. Tras la muerte de Sargón de Akkad, el imperio que había construido con sangre, estrategia y mito quedó en manos de sus herederos. Para muchos, parecía imposible que alguien pudiera llenar el vacío dejado por el gran conquistador.
el hombre que se había presentado como elegido de los dioses y que había extendido su poder desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. El desafío no era solo mantener la extensión territorial alcanzada, sino también sostener el aura de invencibilidad que rodeaba al fundador de la dinastía. Los sucesores de Sargón, sus hijos Rimush y Manish-Tushu, fueron quienes asumieron esa carga monumental, enfrentando rebeliones internas, amenazas externas y la constante comparación con la figura legendaria de su padre. Rimush, el primero de ellos, heredó un imperio inmenso, pero también profundamente inestable. Las fuentes indican que, a la muerte de Sargón, gran parte de las ciudades conquistadas se rebelaron casi de inmediato. La hegemonía acádica era vista por muchos como un yugo extranjero, una dominación que sofocaba las viejas libertades de las ciudades-estado sumerias. Ur, Umma, Lagash y otras urbes del sur encabezaron levantamientos que ponían en riesgo la supervivencia del proyecto imperial. El joven rey tuvo que demostrar rápidamente si era capaz de sostener el legado paterno. Las crónicas cuentan que Rimush respondió con una dureza implacable. Se le atribuyen campañas militares sangrientas contra las ciudades rebeldes, donde miles de enemigos habrían sido ejecutados o esclavizados. Aunque es probable que las cifras de los anales estén infladas por la propaganda, el mensaje era claro. El poder de Akkad no podía ser cuestionado. Rimush actuó con la firmeza de alguien que sabía que la primera debilidad podía significar el derrumbe de todo el edificio imperial. En este sentido, más que ampliar las fronteras, su reinado se centró en sofocar la fragmentación y reafirmar la autoridad central. Pero los problemas no provenían únicamente de Sumer. Elam, esa región montañosa al este que tantas veces había sido aliada y enemiga, también aprovechó el momento de transición para desafiar el poder acadio. Rimush lanzó una campaña contra ellos, reafirmando la supremacía militar de su imperio y asegurando nuevamente el flujo de recursos y rutas comerciales. La victoria sobre Elam reforzó la imagen de que, aunque Sargón había muerto, el poder acadio seguía intacto. Aún así, el reinado de Rimush estuvo marcado por tensiones constantes. Algunos relatos sugieren que enfrentó conspiraciones incluso dentro de la corte, posiblemente por parte de funcionarios o miembros de la élite que veían en la centralización acádica una amenaza a sus propios privilegios. El destino del propio Rimush estuvo rodeado de misterio. Según ciertas fuentes, murió asesinado en un complot palaciego, tal vez envenenado por su propia servidumbre. De ser cierto, revelaría la fragilidad del poder, incluso en el corazón de la capital. Tras su muerte, el trono pasó a manos de su hermano, Manish-Tushu. Si Rimush había sido un rey de hierro que sofocó rebeliones con brutalidad, Manish-Tushu se enfrentó a un escenario distinto. Aunque también debió mantener la disciplina sobre ciudades rebeldes, su atención se centró en campañas de expansión y en la consolidación económica del imperio. Una de sus empresas más notables fue una expedición naval hacia el Golfo Pérsico, con el objetivo de asegurar rutas marítimas y controlar territorios estratégicos en la región de Magan y Meluja, nombres antiguos que podrían corresponder a Omán y al Valle del Indo. Esta empresa muestra hasta qué punto los acadios tenían ambiciones globales, proyectando su poder más allá de las fronteras tradicionales de Mesopotamia. Manish-Tushu también impulsó una política interna que buscaba fortalecer la economía y garantizar el control de la tierra. Se sabe que llevó a cabo transacciones masivas de propiedades registradas en tablillas en las que compraba y redistribuía terrenos. Estas medidas podrían haber buscado debilitar a las élites locales que aún resistían la centralización del poder imperial.
asegurando que las tierras estuvieran bajo la influencia directa de la administración real. Sin embargo, el reinado de Manishtushu tampoco estuvo exento de dificultades. Como su hermano, se enfrentó a la constante tensión entre el centro y las periferias, entre la capital y las antiguas ciudades-estado que jamás se resignaron del todo a perder su independencia. Las fuentes también sugieren que su muerte fue violenta. Habría caído víctima de un complot urdido por funcionarios palaciegos, lo que refleja nuevamente que el mayor peligro para los reyes acadios no siempre venía de ejércitos enemigos, sino de las intrigas dentro de sus propias murallas. El contraste entre estos sucesores y la figura de Sargón es evidente. Mientras el fundador de la dinastía era recordado como un conquistador casi mítico, protegido por los dioses y capaz de doblegar continentes, Rimush y Manishtushu aparecen en la historia como administradores que lucharon desesperadamente por mantener intacto lo que habían heredado. No eran constructores de imperios, sino guardianes de una herencia frágil. Su grandeza residió menos en la gloria de nuevas conquistas que en la resistencia frente a las fuerzas centrífugas que amenazaban con desgarrar el imperio. En este sentido, sus reinados revelan la naturaleza misma de lo que significa heredar un proyecto colosal. Construir un imperio es un acto de voluntad, ambición y suerte. Mantenerlo, en cambio, requiere disciplina constante, administración eficaz y una dosis de crueldad. Rimush y Manishtushu encarnaron esa lucha silenciosa contra la entropía del poder, contra la inevitable tendencia de las ciudades y regiones a buscar su propia autonomía. Al mismo tiempo, su destino violento sugiere que los acadios, a pesar de su aparente centralización, no habían resuelto del todo las tensiones internas. La élite palaciega, los gobernadores y los militares podían convertirse en enemigos mortales del mismo rey al que servían. La fragilidad del trono acadio se hizo evidente y el mito de invulnerabilidad construido en torno a Sargón empezó a resquebrajarse. Aún así, la dinastía no se extinguió con ellos. El hijo de Manishtushu, Naram-Sin, estaba destinado a convertirse en uno de los reyes más célebres y controvertidos de la historia mesopotámica. Bajo su reinado, el imperio acadio alcanzaría nuevas cumbres de esplendor y también abriría la puerta a una audacia sin precedentes, la proclamación de la divinidad del monarca en vida. Pero esa es otra etapa, una nueva fase en la historia que habría de redefinir lo que significaba gobernar como rey universal. Por ahora, basta con reconocer que sin Rimush y Manishtushu, el sueño de Sargón se habría desmoronado en pocos años. Ellos fueron los guardianes de una llama encendida por su padre, una llama que, aunque constantemente amenazada por los vientos de la rebelión y la traición, logró mantenerse viva lo suficiente para iluminar el camino hacia la siguiente generación. Su legado fue, en muchos sentidos, invisible y silencioso, pero absolutamente esencial. Demostraron que el imperio acadio no era solo un destello efímero, sino una estructura capaz de resistir más allá de la vida de su fundador. La historia del imperio acadio alcanza su clímax con el reinado de Naram-Sin, nieto de Sargón e hijo de Manishtushu. Si Sargón había sido el conquistador legendario y fundador del imperio, y Rimush y Manishtushu, los guardianes que sostuvieron con dificultad la herencia, Naram-Sin representó la culminación de todo ese esfuerzo, la era dorada de Akkad. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, su mayor prosperidad económica y una de sus expresiones artísticas más impactantes. Pero también, en su reinado, se sembraron semillas de arrogancia y ruptura con tradiciones ancestrales que, según las crónicas posteriores, provocarían la ira de los dioses y abrirían la puerta a la decadencia.
Desde el inicio de su reinado, Naram Sin se enfrentó a grandes desafíos. No heredó un trono tranquilo, sino un imperio todavía agitado por rebeliones locales y amenazas externas. Se sabe que al comienzo tuvo que sofocar un levantamiento masivo en Sumer, donde múltiples ciudades intentaron sacudirse el yugo acadio. Las inscripciones reales relatan que fueron 32 ciudades las que se unieron contra él. Una coalición sin precedentes que buscaba destruir la autoridad de Akkad. Naram Sin, sin embargo, respondió con una fuerza implacable. Sus ejércitos derrotaron a los rebeldes y reafirmaron la supremacía del poder central. Esta victoria temprana no solo consolidó su autoridad, sino que lo presentó ante su pueblo como un monarca capaz de enfrentar lo imposible y salir victorioso. A partir de ese momento, comenzó una etapa de expansión y afirmación imperial. Naram Sin adoptó un título sin precedentes, Rey de los 4/4 del mundo. Esta fórmula no era una simple exageración poética. En la mentalidad mesopotámica, el mundo se concebía dividido en 4 regiones cardinales, y proclamarse soberano de todas ellas era declararse señor del universo conocido. Era un paso más allá de lo que Sargón había afirmado. Si su abuelo había sido el primer rey verdadero que gobernaba sobre un conjunto de pueblos diversos, Naram Sin se presentaba como un monarca universal, cuya autoridad no conocía límites geográficos ni espirituales. Pero la audacia de Naram Sin no se detuvo ahí. En una ruptura sin precedentes con la tradición mesopotámica, se hizo adorar como un dios en vida. Hasta entonces, los reyes eran considerados intermediarios de los dioses, favorecidos por las divinidades y elegidos para gobernar, pero nunca dioses en sí mismos. El monarca estaba por debajo del panteón y debía rendirle culto. Naram Sin rompió con esa norma ancestral al aceptar y quizás impulsar su divinización. En inscripciones y sellos aparece con un símbolo especial, la corona con cuernos, atributo exclusivo de las deidades. Se proclamaba no solo rey, sino divino, digno de templos y cultos como cualquier otro dios. Esta decisión tuvo consecuencias profundas. Por un lado, reforzaba la autoridad del monarca. Si el rey era un dios, rebelarse contra él era rebelarse contra el orden cósmico. Pero, al mismo tiempo, esta proclamación de divinidad generaba tensiones con las tradiciones religiosas heredadas de los sumerios, que siempre habían visto al monarca como servidor de los dioses y no como su igual. Los sacerdotes y sectores conservadores debieron haber visto esta innovación con recelo, y los relatos posteriores acusaron a Naram Sin de sacrilegio y arrogancia, sugiriendo que fue castigado por su osadía. En el terreno militar, Naram Sin alcanzó algunas de las victorias más célebres de la historia acádica. Una de las más recordadas fue su campaña contra los lulubeos, un pueblo montañés del Zagros que solía hostigar las fronteras orientales del imperio. La victoria fue tan significativa que quedó inmortalizada en una de las piezas más famosas del arte mesopotámico, la estela de Naram Sin. Esta estela, tallada en 1900 piedra, no solo celebraba un triunfo militar, sino que transmitía un mensaje político y religioso sin precedentes. En ella, Naram Sin aparece marchando hacia la cima de una montaña, rodeado de soldados, mientras pisa los cuerpos de sus enemigos derrotados. Porta arco y lanza, y sobre su cabeza luce la corona con cuernos, símbolo de su divinidad. El relieve rompe con la tradición artística anterior. Ya no se presenta una escena en registros horizontales ordenados, como era costumbre en 1900 Mesopotamia, sino una composición ascendente que simboliza la elevación del rey hacia el mundo divino. Los astros brillan sobre él, como testigos celestiales de su gloria. Todo en esa imagen transmite poder, superioridad
y trascendencia. La estela de Naram Sin no es solo un documento artístico, sino un manifiesto ideológico. Presenta al rey no como un simple guerrero victorioso, sino como un ser divinizado que avanza hacia la eternidad. Sus enemigos no son meros adversarios humanos, sino fuerzas del caos, derrotadas por el orden encarnado en el monarca. Con ella, Naram Sin consolidaba visualmente su proclamación como Dios en la tierra, elevando su figura por encima de cualquier precedente. Las conquistas de Naram Sin no se limitaron a los lulubeos. Extendió sus campañas hacia el norte y el oeste, alcanzando territorios de Anatolia y Siria y asegurando las rutas comerciales hacia el Golfo Pérsico. Su imperio llegó a abarcar desde las montañas del Zagros hasta el Mediterráneo, y desde Anatolia hasta el Golfo. Era la máxima extensión alcanzada por el poder acadio, un dominio sin paralelo en la historia de Mesopotamia. Bajo su reinado, Akkad se convirtió en el verdadero centro del mundo conocido, un núcleo político, económico y religioso que irradiaba autoridad en todas direcciones. Pero esta era dorada no estuvo libre de sombras. Las crónicas posteriores, escritas en tiempos de crisis, acusaron a Naram Sin de haber provocado la ira de los dioses con su arrogancia. Se cuenta que en cierta ocasión saqueó un templo de Enlil en Nippur, el gran centro religioso de Sumer, lo que fue visto como un acto de impiedad insoportable. Según estas tradiciones, aquel sacrilegio fue el inicio del declive. Los dioses, ofendidos por su soberbia, habrían retirado su favor del rey y del imperio. Aunque es difícil separar mito de realidad, lo cierto es que su divinización representaba una ruptura profunda con la tradición religiosa sumeria, y esa ruptura fue interpretada más tarde como la causa espiritual de las desgracias que sobrevendrían. La reflexión sobre su reinado nos muestra la dualidad del poder absoluto. Naram Sin encarnaba la cúspide del imperialismo acadio, expansión, prosperidad, innovación artística y proclamación de un nuevo orden religioso centrado en el monarca. Pero, al mismo tiempo, su figura revela cómo la ambición puede traspasar límites peligrosos. Al declararse Dios en vida, rompió un delicado equilibrio entre reyes y sacerdotes, entre humanidad y divinidad, entre tradición y novedad. La estela de Naram Sin, con toda su majestuosidad, es también un símbolo de esa tensión. En ella, el rey asciende como un dios, pero su ascenso implica también un aislamiento. Ya no es un hombre favorecido por los dioses, sino un dios solitario que carga sobre sí el peso del universo. Y como suele ocurrir en la historia, la arrogancia del poder absoluto es tan brillante como frágil. Así, el reinado de Naram Sin quedó en la memoria como la era dorada del imperio acadio, un tiempo de esplendor sin igual, pero también el punto en que la altura alcanzada anunciaba inevitablemente la caída, porque cuanto más alto se eleva un poder, más dura suele ser su caída. Y en los años siguientes, ese imperio que parecía eterno empezaría a resquebrajarse bajo fuerzas que ni siquiera el rey de los 4/4 del mundo pudo contener. El imperio acadio, que bajo Naram Sin había alcanzado la cúspide de su grandeza, pronto comenzó a mostrar las fisuras que anunciarían su colapso. Como ocurre tantas veces en la historia, la cima del poder no fue el preludio de una eternidad gloriosa, sino el comienzo de un descenso imparable. La caída del imperio no sucedió de un día para otro, sino que fue un proceso largo, lleno de crisis internas, catástrofes naturales y presiones externas que terminaron por desgarrar la estructura que Sargón y sus herederos habían construido con tanto esfuerzo. El esplendor de Akkad, la ciudad mítica que había sido símbolo de poder y orgullo, acabaría transformándose en un recuerdo envuelto en ruinas y en advertencia para los reinos futuros. El primer factor que erosionó la estabilidad del imperio fue la rebelión interna.
Tras la muerte de Naram Sin, el poder acadio fue heredado por su hijo Shar Kali Sharri. Este monarca se enfrentó a un panorama radicalmente distinto al de su padre. En lugar de un imperio en expansión y victoria, recibió un reino agitado por el descontento y la desconfianza. Muchas ciudades sumerias, que habían sido obligadas durante décadas a aceptar la hegemonía acadia, aprovecharon la transición de poder para intentar recuperar su independencia. Las inscripciones de la época describen una cadena casi interminable de rebeliones en ciudades como Ur, Uruk, Lagash y Nippur. El imperio se veía obligado a enviar ejércitos constantemente para sofocar los levantamientos, drenando recursos y debilitando la autoridad central. Pero las rebeliones políticas no eran el único desafío. A estas convulsiones se sumó una crisis ecológica que marcaría profundamente a la región. Una prolongada sequía que afectó los cultivos del valle del Tigris y el Éufrates. Las tablillas de arcilla mencionan la escasez de agua y la disminución de las cosechas. El sistema agrícola mesopotámico, que dependía críticamente del riego, se vio comprometido por el descenso de los caudales de los ríos. Las hambrunas se multiplicaron, y con ellas el descontento social. En un imperio tan centralizado, donde la administración dependía del flujo constante de tributos en grano y plata, la reducción de la producción agrícola tuvo un efecto devastador. Los templos carecían de recursos para mantener sus rituales, los mercados se encogían y las caravanas de comerciantes comenzaron a evitar las rutas inseguras de un imperio en decadencia. Los pueblos sometidos aprovecharon esta fragilidad para rebelarse. El prestigio divino que había rodeado a Sargón y Naram Sin se desvanecía. Un rey que no podía garantizar abundancia ni protección dejaba de ser considerado elegido de los dioses. En la mentalidad mesopotámica, el fracaso político era también un fracaso religioso. Significaba que los dioses habían retirado su favor. Este cambio de percepción minó la legitimidad de los monarcas acadios y alimentó aún más la espiral de inestabilidad. En medio de este panorama apareció una amenaza externa que se volvería decisiva: los gutis. Este pueblo, originario de las montañas del Zagros, había sido hasta entonces apenas una molestia en las fronteras orientales. Eran pastores y guerreros de las montañas, acostumbrados a una vida dura y a incursiones rápidas en tierras fértiles. Sin embargo, en tiempos de debilidad acadio, se convirtieron en un enemigo mucho más serio. Aprovechando las hambrunas y las luchas internas, comenzaron a descender en oleadas hacia las llanuras mesopotámicas. Las fuentes sumerias posteriores describen a los gutis como un pueblo casi bárbaro, sin respeto por los templos ni por la civilización urbana. Para los cronistas, representaban el caos que devoraba el orden de las ciudades. Tal vez estas descripciones reflejen el miedo de una sociedad sofisticada al ver cómo grupos montañeses, aparentemente menos desarrollados, lograban imponerse sobre un imperio milenario. Lo cierto es que la presión de los gutis fue devastadora. Realizaron incursiones constantes, interrumpieron las rutas comerciales y finalmente lograron penetrar en el corazón del imperio. Shar Kali Sharri intentó resistir. Sus inscripciones muestran campañas contra los gutis y contra otros pueblos que aprovecharon la debilidad acadia, como los elamitas en el este y los amorreos en el oeste. Sin embargo, cada victoria era efímera y cada derrota más grave que la anterior. La administración imperial, que dependía de la comunicación y el control de vastas regiones, comenzó a fragmentarse. Los gobernadores locales, llamados ensi, cada vez actuaban más como señores independientes que como representantes del rey. La centralización que había sido la fuerza del imperio se convertía ahora en su vulnerabilidad. Al debilitarse la capital, todo el entramado se derrumbaba.
Los textos de la época reflejan un ambiente de desesperación. En el famoso Lamento por la caída de Akkad, escrito probablemente en tiempos posteriores, se describe la destrucción de la ciudad como un castigo divino. El poema cuenta cómo los dioses decidieron entregar a Akkad a la ruina, enviando a los gutis como instrumento de su cólera. La grandeza de la ciudad se transforma en desolación. Las plazas quedan vacías, los templos son profanados y los mercados se silencian. Más allá de su valor literario, este texto muestra cómo los mesopotámicos interpretaron la caída de su primer gran imperio, no como una mera crisis en política, sino como el resultado de un desequilibrio cósmico provocado por la arrogancia de sus reyes. Hacia finales del reinado de Shar-Kali-Sharri, la situación se volvió insostenible. Tras su muerte, se desató una lucha sucesoria que agravó aún más el caos. Varios pretendientes al trono se disputaron el poder, pero ninguno logró consolidar la autoridad. Fue el momento que los gutis aprovecharon para asestar el golpe final. En poco tiempo ocuparon Akkad y se establecieron en el territorio mesopotámico, imponiendo su dominio durante varias décadas. La caída del imperio acadio no significó, sin embargo, la desaparición completa de su legado. Muchas ciudades sumerias sobrevivieron y tras la retirada guti recuperaron protagonismo. Ur, por ejemplo, se alzaría poco después como centro de un nuevo renacimiento bajo la llamada Tercera Dinastía de Ur. Sin embargo, la memoria de Akkad quedó marcada por su esplendor y su tragedia. Para las generaciones posteriores, representó tanto la gloria de la primera unificación de Mesopotamia como la advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el abuso del poder. El proceso de colapso también dejó enseñanzas duraderas. La experiencia mostró que un imperio centralizado podía ser extremadamente poderoso, pero también frágil ante catástrofes naturales prolongadas. La sequía, probablemente parte de un cambio climático regional, demostró cómo los ciclos de la naturaleza podían arruinar incluso a las mayores civilizaciones. El recuerdo de los gutis, exagerado o no, reforzó la idea de que la vulnerabilidad interna atrae enemigos externos, y la memoria de Naram-Sin, divinizado en vida y acusado luego de sacrilegio, fue usada como ejemplo de cómo la soberbia de un solo hombre podía arrastrar a toda una civilización a la ruina. Akkad pasó de ser la capital del mundo conocido a una ciudad arrasada. Su localización exacta, de hecho, se perdió con el tiempo, convirtiéndose en un misterio arqueológico. Lo que fue el corazón del primer imperio de la historia quedó envuelto en el olvido, como si los dioses realmente hubieran querido borrar su recuerdo. Sin embargo, las tablillas, las inscripciones y las leyendas preservaron su memoria. En ellas, la caída del imperio no es solo un hecho político, sino un relato moral que advierte sobre los peligros de desafiar a los dioses y de olvidar la fragilidad humana. El final del imperio acadio es, pues, una historia de rebeliones, hambrunas y pueblos invasores, pero también un relato simbólico sobre la naturaleza del poder. La gloria alcanzada bajo Sargón y Naram-Sin mostró hasta dónde podía llegar la ambición humana. Su colapso reveló, en cambio, los límites de esa ambición frente a la naturaleza, la política y lo divino. La caída de Akkad no fue simplemente la destrucción de una ciudad, sino el cierre de un ciclo en el que la humanidad, por primera vez, había intentado dominarlo todo y había aprendido que nada dura para siempre. El imperio acadio no solo dejó un legado de conquistas, de organización política y de innovaciones culturales, sino también un halo de misterio que todavía hoy intriga a historiadores y arqueólogos. A diferencia de otras civilizaciones de la antigüedad, cuyos restos monumentales se han descubierto y estudiado con relativa claridad, la ciudad que fue el corazón del primer gran imperio de la humanidad
continúa perdida. Akkad, la capital fundada por Sargón y convertida en símbolo de poder durante generaciones, jamás ha sido localizada con certeza. Su desaparición es uno de los mayores enigmas de la arqueología del cercano Oriente, y su recuerdo, una mezcla de historia y mito que se transmitió en las tradiciones mesopotámicas durante siglos. Las fuentes antiguas hablan de Akkad con una intensidad casi reverencial. Era descrita como la ciudad que unificó a los pueblos, el lugar donde el poder centralizado se impuso por primera vez a las ciudades-estado de Sumer. Sin embargo, a pesar de su importancia, ninguna excavación ha encontrado aún sus ruinas. Los arqueólogos han identificado posibles localizaciones, pero todas ellas siguen siendo hipótesis. Algunos creen que pudo estar cerca de Kish, al norte de Babilonia. Otros, que se situaba en la región entre el Tigris y el Éufrates, en un punto estratégico para controlar las rutas comerciales. Pero a día de hoy, la ubicación de Akkad sigue siendo un vacío en el mapa de la arqueología mesopotámica. Este hecho es sorprendente, porque otras ciudades contemporáneas han sido halladas y estudiadas. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, todas ofrecen restos materiales, tablillas, templos y murallas. Akkad, en cambio, parece haber sido tragada por el tiempo. Algunos sugieren que pudo haber sido destruida de forma tan completa por los gutis y por la erosión posterior que apenas quedaron restos reconocibles. Otros opinan que la ciudad fue abandonada y cubierta por el limo de las inundaciones, enterrada bajo capas de sedimento que todavía ocultan sus vestigios. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, su búsqueda continúa siendo uno de los grandes sueños de la arqueología. El misterio de Akkad se refuerza con los relatos literarios que surgieron tras su caída. Entre ellos destaca el Lamento por la destrucción de Akkad, un texto poético que nos llega desde la tradición sumeria. En él, la ruina de la ciudad se describe como un acto deliberado de los dioses. Según el relato, la arrogancia de Naram-Sin, que se atrevió a proclamarse Dios en vida y desafiar a los templos, provocó la cólera divina. En castigo, los dioses enviaron a los gutis para arrasar la capital. La escena está cargada de dramatismo. Se narran templos profanados, calles silenciosas y habitantes llevados al exilio. No es solo la historia de una ciudad que cayó, sino una advertencia moral. Ningún poder humano puede desafiar a lo divino sin pagar las consecuencias. Estos textos, sin embargo, no deben tomarse como crónicas estrictamente históricas. Reflejan una visión literaria y religiosa del pasado, donde la ruina se convierte en símbolo de soberbia castigada. Pero aunque mezclan mito y realidad, han marcado de manera decisiva la forma en que recordamos al imperio acadio. Durante siglos, los mesopotámicos vieron en Akkad un ejemplo de gloria y tragedia, una ciudad que encarnó tanto el máximo poder como la más profunda ruina. La ausencia física de la ciudad real alimentó aún más su aura mítica. Akkad se convirtió en un lugar imaginado, recordado en las tradiciones, pero invisible en la tierra. Para los babilonios y los asirios posteriores, evocar Akkad era hablar del origen del imperio, de un modelo que querían imitar y superar. Muchos reyes de épocas posteriores se inspiraron en Sargón y Naram-Sin, citándolos como precursores. Incluso siglos después, los escribas seguían copiando textos acadios, manteniendo viva la memoria de un pueblo que había dejado de existir, pero cuya sombra se proyectaba en cada nuevo intento de construir un imperio mesopotámico. En la actualidad, este misterio sigue fascinando. Akkad es, al mismo tiempo, una realidad histórica documentada en inscripciones y un fantasma arqueológico que se resiste a ser encontrado. Cada tablilla que menciona a la ciudad, cada referencia en los textos, se convierte en una pista en un rompecabezas que todavía no tiene solución.
Los arqueólogos que excavan en Irak sueñan con encontrar su emplazamiento, porque hallarlo no solo resolvería un enigma de miles de años, sino que permitiría comprender mejor cómo funcionó el primer gran centro imperial de la humanidad. Más allá de la localización perdida, los misterios del imperio acadio se extienden también a su memoria. ¿Cómo fue realmente su administración? ¿Cómo convivieron los acadios y los sumerios bajo un mismo poder? ¿Qué impacto tuvo la sequía que contribuyó a su caída? ¿Hasta qué punto fue determinante la invasión de los gutis? Muchas de estas preguntas siguen abiertas, porque los restos materiales son escasos y las fuentes escritas están cargadas de intenciones políticas y religiosas. La arqueología, poco a poco, va aportando datos, pero todavía queda mucho por descubrir. El recuerdo de los acadios también plantea un enigma cultural. Aunque su lengua, el acadio, se convirtió en la lengua franca de Mesopotamia durante siglos, y su escritura cuneiforme se usó hasta el final de la antigüedad, su ciudad principal desapareció como si nunca hubiera existido. Es un contraste llamativo. Un imperio cuyo idioma y sistema administrativo sobrevivieron largamente, pero cuya capital quedó borrada. Este contraste alimenta la fascinación moderna, porque sugiere que la grandeza política no siempre deja huellas materiales visibles. El mito de Akkad, con su gloria y su desaparición, ha sido interpretado como una metáfora sobre la fragilidad de la civilización. En la mente de los mesopotámicos, ninguna ciudad estaba libre de caer si ofendía a los dioses, o si sus gobernantes se dejaban llevar por la arrogancia. La ciudad perdida se convirtió en advertencia y en mito fundacional, un recordatorio de que todo poder es transitorio. Esa misma idea resuena en nosotros hoy, cuando miramos a las grandes potencias de la historia y nos preguntamos qué huellas dejarán en el futuro. El misterio de Akkad también tiene un componente romántico. A diferencia de Babilonia, con sus murallas legendarias, o de Ur, con sus zigurats imponentes, Akkad es una ausencia. Es una ciudad soñada, evocada en tablillas, pero nunca contemplada por los ojos modernos. Esta ausencia la convierte en símbolo de lo que la arqueología aún no ha revelado, de lo que sigue enterrado bajo la arena esperando ser descubierto. Cada generación de historiadores vuelve a Akkad como quien regresa a una pregunta irresoluble. Quizás un día, en algún rincón del Irak moderno, emerjan sus ruinas y podamos caminar por las calles que vieron a Sargón y a Naram Sin. Hasta entonces, Akkad seguirá habitando el terreno del mito y la memoria, un lugar donde se confunden historia y leyenda. Y en esa confusión reside gran parte de su poder, porque más allá de lo que realmente fue, Akkad se convirtió en una ciudad eterna en el imaginario humano, un faro de gloria y un recordatorio de fragilidad. En los misterios del imperio acadio encontramos, en última instancia, un espejo de nuestras propias inquietudes. La búsqueda de una ciudad perdida no es solo arqueológica, es también una búsqueda de sentido, de comprender cómo los seres humanos construyen y destruyen civilizaciones, cómo dejan huellas imborrables y al mismo tiempo desaparecen sin dejar rastro. Akkad, la ciudad nunca hallada, es un símbolo de esa paradoja, y por eso, mientras sigamos preguntándonos por ella, seguirá viva en nuestra memoria. El imperio acadio, con su ascenso fulgurante, sus conquistas extraordinarias y su colapso dramático, nos ofrece hoy una lección profunda sobre la ambición humana y la naturaleza efímera del poder. Al reflexionar sobre su historia, comprendemos que los logros de Sargón, Naram Sin y sus sucesores no fueron simplemente episodios aislados en la Mesopotamia antigua, sino que sentaron las bases para toda la evolución política, cultural y administrativa que seguiría en la región durante siglos. Akkad,
aunque perdida, sigue siendo un faro de innovación, un modelo de cómo la humanidad puede construir imperios y al mismo tiempo un recordatorio de que ningún poder escapa a las fuerzas del tiempo y la naturaleza. El legado más tangible del Imperio Acadio es, sin duda, la centralización del poder. Antes de Sargón, Mesopotamia estaba fragmentada en ciudades-estado independientes, constantemente enfrentadas entre sí. Cada ciudad era autónoma, con sus propios gobernantes, templos y leyes, y las alianzas eran temporales y frágiles. Sargón transformó este panorama al imponer un gobierno central que unificaba los recursos, la administración y el ejército bajo la autoridad de un solo monarca. Esta estructura sirvió como modelo para los futuros imperios mesopotámicos. Babilonia, Asiria y otros reinos posteriores replicaron y adaptaron esta centralización, aprendiendo tanto de los éxitos como de las fragilidades del modelo acadio. La idea de un rey universal, presente en Naram-Sin, resonó siglos después, en los títulos y ambiciones de monarcas que querían dominar no solo tierras, sino también la percepción de su divinidad y legitimidad. Otro legado crucial es la administración burocrática y la escritura. Los acadios perfeccionaron el uso de la escritura cuneiforme para gestionar tributos, registrar leyes, documentar campañas y coordinar un imperio vasto y diverso. Los escribas se convirtieron en piezas esenciales de esta maquinaria, y sus tablillas nos permiten hoy reconstruir una sociedad que, aunque distante en el tiempo, ya presentaba elementos de sofisticación sorprendente. La estandarización administrativa acádica fue un antecedente directo de los sistemas contables, legales y comerciales que florecerían en Mesopotamia durante los siguientes 1000 años. Sin estos avances, los imperios posteriores habrían tenido que reinventar la rueda. Gracias a Akkad, contaban con un modelo funcional y probado. El imperio también nos habla de la relación entre el poder y la religión. Los reyes acadios, desde Sargón hasta Naram-Sin, entendieron que gobernar no solo requería fuerza militar, sino legitimidad divina. La proclamación de Naram-Sin como Dios viviente fue un experimento audaz que dejó una huella profunda en la mentalidad mesopotámica. Los monarcas posteriores, aunque sin necesariamente declararse divinos, adoptaron la idea de que su autoridad estaba respaldada por los dioses, integrando la religión al poder político. Esta combinación de fuerza militar y legitimidad espiritual se convirtió en un patrón recurrente en toda la región, demostrando que Akkad no solo enseñó cómo conquistar, sino cómo justificar el dominio ante los ojos de la población y del cosmos. La fragilidad del imperio acadio es otra enseñanza central. A pesar de su esplendor y de su organización, no pudo resistir las fuerzas combinadas de la naturaleza y la presión social. La sequía, las hambrunas y la invasión de los gutis mostraron que incluso los imperios más poderosos están sujetos a límites externos. La centralización que fue su fortaleza se convirtió en vulnerabilidad. Al depender de un flujo constante de recursos y de obediencia de las ciudades subordinadas, cualquier interrupción provocaba desequilibrios peligrosos. Esta lección sigue siendo válida hoy. La ambición y la organización son poderosas, pero deben considerar la resiliencia frente a lo imprevisible. La historia de Akkad nos recuerda que la planificación, aunque esencial, no garantiza la eternidad. Al mismo tiempo, la memoria histórica del Imperio Acadio revela algo extraordinario. Aunque sus ciudades fueron destruidas, sus reyes murieron y sus territorios fragmentados, el impacto cultural y administrativo perduró. La lengua acadia se convirtió en el vehículo de comunicación y diplomacia de Mesopotamia durante siglos. La idea de un imperio que unifica múltiples pueblos y culturas
continuó inspirando a reyes y conquistadores. La escritura, las tablillas, de contabilidad, las inscripciones y los monumentos, aunque escasos y fragmentarios, han permitido que la historia del imperio siga viva en nuestra memoria. Esto nos enseña que la huella de una civilización no siempre se mide en piedras o ciudades intactas, sino en la influencia que deja en la organización, la cultura y el pensamiento de los que vienen después. El Imperio Acadio también nos inspira a reflexionar sobre la ambición y sus límites. Sargón soñó con un mundo bajo su autoridad y lo logró. Naram-Sin llevó esa ambición a niveles divinos, proclamándose Dios. Sin embargo, el precio de la arrogancia se vio reflejado en la caída eventual del imperio, que se fragmentó bajo la presión de fuerzas internas y externas. Esta dualidad entre grandeza y vulnerabilidad, entre creación y destrucción, nos recuerda que la historia no es lineal. Los logros más espectaculares siempre coexisten con riesgos ocultos. El poder absoluto no es eterno. Su duración depende de la habilidad para adaptarse y de la relación que se mantenga con lo natural, lo social y lo espiritual. Además, la historia de Akkad nos invita a valorar la memoria y la transmisión del conocimiento. Aunque la ciudad desapareció, su recuerdo se mantuvo en tablillas, lamentos y tradiciones, lo que permitió que las generaciones posteriores aprendieran de sus errores y aciertos. Esta capacidad de aprender del pasado es lo que conecta directamente al Imperio Acadio con nuestro presente. Nos enseña que la grandeza no reside solo en dominar, sino en dejar un legado que pueda guiar a otros. El estudio de Akkad nos muestra que los imperios, aunque frágiles, tienen la capacidad de influir en el pensamiento humano mucho después de su desaparición física. El Imperio Acadio, por tanto, es un espejo que refleja tanto nuestras aspiraciones como nuestras limitaciones. Nos habla de la audacia necesaria para construir, de la disciplina requerida para mantener y de la humildad inevitable frente al tiempo y la naturaleza. Su historia es fascinante no solo por los hechos, sino por las lecciones que ofrece. La gloria puede ser extraordinaria, pero siempre está acompañada de riesgos. El poder puede ser absoluto, pero no infinito. La memoria, sin embargo, puede trascender siglos. Hoy, cuando contemplamos los restos de Mesopotamia, sus tablillas y sus inscripciones, vemos la sombra de Sargón, de Naram-Sin y de todos los acadios que participaron en este experimento único. Un imperio que alcanzó la gloria, sufrió la fragilidad de la condición humana y dejó una herencia que sigue viva. Nos recuerda que incluso los imperios más poderosos están sujetos al tiempo, pero la influencia de quienes se atrevieron a construirlos nunca desaparece por completo. Akkad, con su historia, su mito y su legado, sigue enseñándonos que la grandeza humana es tan admirable como efímera y que comprender el pasado es esencial para entender nuestro presente. El Imperio Acadio, en sus conquistas, su administración, su religión y sus misterios, nos inspira a mirar el mundo con una perspectiva más amplia. Nada es eterno, pero todo puede dejar huella. Su historia nos invita a valorar la memoria histórica, a aprender de la fragilidad y la ambición y a reconocer que cada acción, cada construcción, cada decisión política tiene el potencial de trascender generaciones. Por eso, cuando pensamos en el legado de Akkad, vemos más que un imperio perdido. Vemos una lección viva sobre el poder, la humanidad y la historia.